Hola, bienvenidos a este nuevo análisis. ¿Alguna vez, al ver un dato científico, un número, nos hemos parado a pensar qué es lo que lo hace fiable de verdad? Pues hoy nos vamos a embarcar en una pequeña aventura para descubrir precisamente eso, todo el armazón que hay detrás, lo que da a las mediciones científicas su significado y, sobre todo, su fiabilidad. Entonces, la gran pregunta, ¿qué hace que un número científico sea digno de confianza? A ver, esto no es magia ni mucho menos. Detrás de cada cifra fiable hay un sistema súper riguroso de principios, una especie de búsqueda constante de la certeza que, bueno, vamos a empezar a explorar ahora mismo. Muy bien, pues vamos a sumergirnos de lleno en la primera parte de esta búsqueda. Lo primero es entender cuáles son los objetivos finales, la meta de cualquier análisis químico. ¿Qué es lo que se busca por encima de todo? Lo primero que hay que entender es que las propiedades que nos aseguran un buen resultado se organizan en una jerarquía, como una pirámide. Y en la cima de esa pirámide, como el objetivo final, el santo grial, por así decirlo, están las propiedades máximas. Son la meta definitiva. La primera de estas dos propiedades máximas es la exactitud. Pensemos en ella, para que se entienda fácil, como dar justo en el centro de la diana. Es el grado de concordancia entre nuestra medición y el valor que consideramos como el verdadero. Es, en definitiva, la medida clave para saber si estamos en lo cierto o no. Pero ojo, la exactitud por sí sola no sirve de mucho sin la segunda propiedad máxima, la representatividad. Imaginen que queremos analizar la calidad de un lago entero y para ello cogemos una sola gota de agua. La medición de esa gota puede ser perfecta, súper exacta, pero es inútil si no representa de verdad al lago. O sea que los resultados tienen que corresponderse con el problema real que queremos resolver. Vale, pues ahora pasamos a la base de la pirámide, a las propiedades básicas, que son las que lo sustentan todo. Y vamos a empezar con la pareja más fundamental, y la verdad la que más se confunde, la exactitud frente a la precisión. Usemos otra vez la analogía del tiro con arco, que va genial para esto. La exactitud, como decíamos, es dar en el centro de la diana, la cercanía al valor verdadero. La precisión, en cambio, es la capacidad de agrupar todos los tiros muy juntos, aunque, cuidado, no estén en el centro. Lo ideal, por supuesto, es ser exacto y preciso a la vez, todos los tiros agrupados y justo en el centro. Y la cosa con la precisión se complica un poquito más, porque hay dos tipos. La repetitividad mide la consistencia en condiciones, digamos, ideales, el mismo día, con el mismo equipo, la misma persona, todo igual. Pero la reproducibilidad, esa es la prueba de fuego. Mide la consistencia en condiciones diferentes, distintos laboratorios, distintos operadores, distintos días. Es una medida mucho más robusta de la fiabilidad de un método. Seguimos con otras dos propiedades básicas que son esenciales. Si la exactitud y la precisión nos dicen cómo de buenos son los resultados, la sensibilidad y la selectividad nos dicen qué podemos ver y sobre todo con qué claridad lo vemos. A ver, la sensibilidad es la capacidad que tiene un método para distinguir entre concentraciones muy parecidas de lo que llamamos el analito, que es la sustancia que nos interesa medir. Por ejemplo, un método muy sensible puede diferenciar entre 0,12 y 0,11 microgramos por litro. Uno menos sensible a lo mejor vería las dos como si fueran la misma cantidad. Se trata de poder detectar hasta las diferencias más sutiles. Por otro lado, tenemos la selectividad, que es la capacidad de ignorar todo el ruido de fondo. En una muestra compleja, claro, hay muchísimas otras sustancias, pues la selectividad es la habilidad del método para obtener una señal solo de nuestro analito de interés y asegurarse de que las demás sustancias, que llamamos interferencias, no nos estropeen el resultado. Y este ejemplo lo ilustra de maravilla. Si queremos medir el hierro que hay en un vino, el propio color del vino puede interferir y dar una lectura falsa. O, por ejemplo, la presencia de cobre que puede reaccionar con los mismos reactivos, también nos falsearía el resultado. Un buen método tiene que ser lo suficientemente selectivo para ignorar todo eso y darnos solo la cantidad de hierro real. De acuerdo, hasta ahora hemos visto muchos principios teóricos, pero ¿qué tal si pasamos a la acción? Vamos a ver cómo se aplican todas estas propiedades en una técnica de laboratorio muy común, para que todo quede mucho más claro. Hablemos de la valoración o titulación. Es una técnica clásica para determinar la concentración de una sustancia, como por ejemplo la acidez del vinagre. El proceso es bastante sencillo. Se va añadiendo gota a gota una disolución de la que conocemos la concentración, el valorante, hasta que llegamos al punto de equivalencia. Ese es el momento exacto en que la reacción se completa, y justo ese punto nos revela la concentración que estábamos buscando. Y lo bueno de esta técnica es que es increíblemente versátil. A la izquierda, por ejemplo, vemos el aparato de Kjeldahl, que usa la valoración para determinar el nitrógeno y, a partir de ahí, el contenido de proteínas en alimentos como la harina. Y a la derecha, una valoración con EDTA, que sirve para algo totalmente distinto, medir la dureza del agua, o sea, su contenido de calcio-magnesio. Dos aplicaciones muy diferentes, pero basadas en los mismos principios.
Volvamos un momento a nuestra jerarquía. Ya hemos visto la cima, las propiedades máximas, y la base, las básicas. Pues ahora toca el último nivel, el más pragmático de todos, las propiedades productivas. Porque la ciencia, al final del día, tiene que funcionar en el mundo real. Aquí es donde la ciencia se topa con la realidad. Y es que a veces el método más exacto no es el mejor. Hay que tener en cuenta la rapidez, el coste y, por supuesto, la seguridad. En el mundo real, la elección a menudo no es el método perfecto, sino el que es suficientemente bueno, rápido, barato y seguro para cumplir el objetivo que se busca. Bien, ya sabemos cómo un laboratorio puede confiar en sus propias mediciones, pero ¿cómo nos aseguramos de que una medición hecha en Madrid es comparable a una hecha en Tokio? Para eso hace falta un sistema global, una regla de medir universal. Pensemos en algo tan básico como el kilogramo. Hasta hace nada, hasta 2019, se definía por un cilindro de metal que estaba guardado en París, un objeto físico. Y claro, ese objeto podía cambiar. Pues ahora se define a través de la constante de Planck, que es una constante fundamental del universo, y se mide con esta máquina increíble, la balanza de Kibble. Esto hace que la definición del kilo sea de verdad universal e inmutable. Y este concepto nos lleva directamente a la trazabilidad. La trazabilidad es como el árbol genealógico de una medición. Es una cadena que no se rompe de comparaciones que conecta nuestro resultado final en el laboratorio con un patrón de referencia fundamental, como por ejemplo la nueva definición del kilogramo. Veamos cómo se construye esta cadena. Todo empieza con la unidad fundamental del sistema internacional. De ahí se sacan patrones primarios, como sustancias de una pureza altísima. Estos se usan para crear materiales de referencia certificados, que son como muestras del mundo real con un valor conocido y súper fiable. Y finalmente, un laboratorio calibra sus instrumentos con estos materiales para obtener su resultado, que ahora está conectado a la cima de toda la cadena. En esencia, esto es lo que lo une todo. La trazabilidad es el sistema que permite a toda la comunidad científica global hablar el mismo idioma. Garantiza que los datos de un laboratorio en un país puedan ser comparados y entendidos por cualquier otro laboratorio del mundo. Y así se crea una red de confianza científica a escala planetaria. Y así, concluimos esta búsqueda de la certeza. Ahora conocemos la historia oculta que hay detrás de cada número científico fiable. Una jerarquía de propiedades, compromisos prácticos y una cadena global de confianza. La próxima vez que nos encontremos con un dato, una estadística o un resultado, la pregunta será inevitable. ¿Cuál es su historia? ¿Qué camino ha recorrido para ser fiable? Gracias por habernos acompañado.